Buenos días, nos encontramos en el juzgado de primera instancia penal del municipio de Villanueva del departamento de Guatemala, donde se llevará a cabo la audiencia de primera declaración por defraudación tributaria. Les rogamos permanecer en su lugar, guardar silencio y apagar sus teléfonos celulares. Les rogamos ponerse de pie para recibir al honorable juzgador. Buen día, nos encontramos en el juzgado de primera instancia penal del municipio de Villanueva del departamento de Guatemala, siendo las 7 horas con 56 minutos del día 16 de abril del año 2023, con motivo de celebrar la audiencia de primera declaración por el delito de defraudación tributaria, con carpeta judicial número 8574, el cual tengo a la vista. Procedo a identificar a los sujetos procesales. Representando al Ministerio Público está presente los fiscales Julio Rodolfo Paz Salazar, quien se identifica con su número de carnet de colegiado activo 2934 932 193, y Damaris Clara Francisca Chaclán, quien se identifica con su carnet de colegiado activo número 2565 987 y 123 y su carnet de representante de dicha institución. Representando a la Superintendencia de Administración Tributaria está presente la licenciada Leslie Romelia Marroquín Carías, quien se identifica con su carnet de colegiado activo número 4596, 8213, 456 y su carnet de representante de esta institución. Como sindicado del proceso se encuentra el señor Julián Eduardo Carías Chacón, quien se identifica con el Código Único de Identificación 3079-8923-0302. Sus abogados defensores, los licenciados Herbert Giovanni Rascaco González, quien se identifica con el carnet de abogado de colegiado activo número 2948, 2490, 102, y Herbert Eduardo Chet Cifuentes, quien se identifica con el carnet de abogado colegiado activo número 5689, 1235, 748. La audiencia de primera declaración se llevará a cabo por el delito de defraudación tributaria. Honorable juzgador, pido se me conceda la palabra para fungir como querellante adhesivo en el presente proceso. Se le concede la palabra a la licenciada Leslie Romelia Marroquín Carías, representante de la Superintendencia de Administración Tributaria. Honorable juzgador, solicito se me permita fungir como querellante adhesivo en el proceso de defraudación tributaria, ya que es un delito contra la administración pública del Estado de Guatemala, en base en el artículo 116 del Código Procesal Penal, para coayudar en el Ministerio Público en la investigación de los hechos como representante de la Superintendencia de Administración Tributaria y defender los derechos que se han quebrantado al Estado de Guatemala. Muy bien, procedo a preguntar a las partes procesales si no existe oposición alguna para que la licenciada Leslie Romelia Marroquín Carías, representante de la Superintendencia de Administración Tributaria, pueda fungir como querellante adhesivo en el proceso de defraudación tributaria para proteger los intereses del Estado de Guatemala, delegado por la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Ministerio Público? No, honorable juzgador. Muy bien, abogado defensor. No, honorable juzgador. No existiendo oposición alguna de los sujetos procesales y apegado al artículo 121 del Código Procesal Penal, este juzgado acepta como querellante adhesivo a la licenciada Leslie Romelia Marroquín Carías en representación de la Superintendencia de Administración Tributaria. Finalizando con la identificación de los sujetos procesales, continúo con las advertencias preliminares con estricto apego en el artículo 81 del Código Procesal Penal, explicando al sindicado Julián Eduardo Carías Chacón
el objeto y la forma en que se desarrollará el acto procesal. De la misma manera, proceso a informarle a sus derechos fundamentales que le asisten. Uno de ellos es la presunción de inocencia y publicidad del proceso en el artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 14 del Código Procesal Penal, declaración contra sí y parientes, artículo 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 15 del Código Procesal Penal, el artículo 20 del Código Procesal Penal, artículo 21 del Código Procesal Penal y artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala. A continuación, procedo a preguntarle la amonestación al sindicado en base al artículo 222 del Código Procesal Penal. Jura decir la verdad a todo lo que se le pregunte. Procedo a preguntarle al sindicado lo siguiente. Nombre. Julián Eduardo Carías Chacón. Edad. 40 años. Estado civil. Casado. Profesión o oficio. Comerciante. Nacionalidad. Guatemalteco. Fecha y lugar de nacimiento. 7 de marzo de 1977, municipio de Villanueva. Domicilio. Departamento de Guatemala. Lugar de residencia. Cuarta calle y Sexta Avenida, 8-33, zona 6 de Villanueva. Nombre del cónyuge. Carol Esmeralda López Burrión. Nombre de los hijos y personas que dependan de usted. María Lorena Guzmán López y Carlos Fernando Guzmán López. ¿Ha sido juzgado o sentenciado en otro proceso? No. Muy bien. Concedo la palabra al Ministerio Público para que realice la imputación de los hechos al sindicado con todas las circunstancias de tiempo, modo, lugar que establece el artículo 82, numeral primero del Código Procesal Penal y 109 del Código Procesal Penal. Gracias, honorable juzgador. Usted, señor Julián Eduardo Carías Chacón, actuando en su calidad de dueño y representante legal de la empresa Frena y Acelera, ubicada en la quinta calle 8-95, zona 3 de Villanueva, el día 21 de marzo del año 2018, aproximadamente a las 10 horas con 30 minutos, se presenta a la Superintendencia de Administración Tributaria, ubicada en la séptima avenida 3-73 de la zona 9 de la ciudad de Guatemala, con el fin de declarar el impuesto sobre la renta. Usted presentó un estado financiero por un total de 800,000 quetzales para declarar un pago del impuesto sobre la renta de 64,000 quetzales, lo cual no coincide con la auditoría externa realizada por la Superintendencia de Administración Tributaria el día 5 de abril del año 2018, en la cual se le solicitó la contabilidad de los registros indispensables establecidos en el artículo 368 del Código de Comercio. Al momento de realizar la auditoría interna de forma detallada, se encontró un estado financiero con la misma fecha que el sindicado presentó en la Superintendencia de Administración Tributaria, en el cual no coincidía el estado financiero presentado y el estado financiero que poseía en los registros contables de la empresa, tomando en cuenta que este tenía un valor de 1,200,000 quetzales. De esta manera existía una diferencia de 500,000 quetzales, los cuales se encontraban anotados en el rubro contable como gastos varios, y al momento de solicitar la factura y documentos de dichos gastos, estos no fueron otorgados por la empresa, siendo una obligación de la empresa comprobar todas las operaciones contables según lo establecido en el artículo 381 del Código de Comercio. De esta manera, dichos gastos nunca existieron, ya que según la investigación realizada por el Ministerio Público, en la cuenta bancaria número 3,686,023,816 del Banco Crédito Hipotecario Nacional, a nombre del sindicado Julián Eduardo Carías Chacón, se encontró una transacción con fecha de 21 de marzo del año 2018, en la cual se deposita la cantidad de 500,000 quetzales, que existía de diferencia entre el estado financiero presentado y el estado financiero que se tenía en la empresa. El sindicato ocultó información de cantidad de dinero que logra un diámetro en la base impositiva para el cálculo de la empresa del impuesto sobre la renta. Por lo tanto,
Su conducta encuadra provisionalmente en el tipo penal de defraudación tributaria, basada en el artículo 358A del Código Penal, lo cual establece lo siguiente. Artículo 358A, defraudación tributaria. Comete delito de defraudación tributaria quien, mediante simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño, induzca a error a la administración tributaria en la determinación o el pago de la obligación tributaria, de manera que produzca diámetro o menoscabo en la recaudación impositiva. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 6 años, que graduará el juez con relación a la gravedad del caso y multará al equivalente del impuesto omitido. Si el delito fuere cometido por persona extranjera, se le impondrá, además de las penas a que se refiere el hecho generador, la pena de expulsión del territorio nacional, que se ejecutará inmediatamente. De esta manera, el Ministerio Público cuenta con los medios de investigación para la imputación de los hechos antes mencionados, los cuales pongo a su vista, honorable juzgador, en el expediente reconocido con el número 8574, el cual contiene una copia del estado financiero presentado a la Superintendencia de Administración Tributaria y una copia del estado financiero que se tiene entre los registros contables de la empresa Frena y Acelera. El informe realizado por el contador y auditor público, el licenciado Jorge Antonio Barrera Díaz, delegado de la Superintendencia de Administración Tributaria, el estado de cuenta bancario con cuenta número 3.686.023.816 a nombre del sindicado, el señor Julián Eduardo Carías Chacón, en el Banco Crédito Hipotecario Nacional, donde se observa el depósito de la cantidad antes mencionada y el libro contable, donde tienen autorizado y anotado el rubro de gastos varios, sin poseer las facturas de dichos gastos. Gracias, honorable juzgador. Muy bien, le concedo la palabra al abogado querellante, representante de la Superintendencia de Administración Tributaria. Gracias, honorable juzgador. En apego a lo que imputa el fiscal del Ministerio Público, afirmo que la conducta del señor Julián Eduardo Carías Chacón encuadra en el delito de defraudación tributaria, establecido en el artículo 358A del Código Penal, ya que ocultó a la Superintendencia de Administración Tributaria la cantidad de 500.000 quetzales, con la finalidad de causar un detímetro en el apego del impuesto sobre la renta y afectar en su patrimonio al Estado de Guatemala. Por dichas acciones, actuando en calidad de representante de la Superintendencia de Administración Tributaria, velando que se respete el patrimonio del Estado de Guatemala, ratificó la imputación de los hechos realizado por el fiscal del Ministerio Público. Gracias, honorable juzgado. Muy bien, procedo a preguntarle al sindicado cuál será la actitud que desea tomar, si desea declarar o abstenerse de ello como un derecho fundamental que le asiste, regulado en el artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 15 del Código Procesal Penal. ¿Cuál será la actitud que va a asumir? ¿Puede consultarlo con su abogado defensor? Sí, voy a declarar. Muy bien, escuchemos la declaración del sindicado. Honorable juez, efectivamente tengo a mi cargo la empresa Frena y Acelera, ubicada en la quinta calle 8-95 de la zona 3 de Villanueva. Me dedico a la repartición de tipo de autos. En dicha empresa yo soy el dueño y representante legal, por lo cual tengo y le puedo asegurar que anualmente pago mis impuestos como corresponde. Yo sí he presentado mis estados financieros, pero nunca con la intención de defraudar a la Superintendencia de Administración Tributaria, y el dinero que estaba en mi cuenta era un depósito que me hicieron por un trabajo realizado desde la empresa. El Ministerio Público no tiene los medios de prueba suficiente que me declaren responsable que yo, señor juez, cometí un delito del cual yo estoy seguro que no he realizado dichas acciones. Muy bien, después de haber escuchado la declaración del sindicado, se le concede la palabra al Ministerio Público para que realice el interrogatorio al sindicado. Gracias, honorable juzgador. Señor Julián
Eduardo Carías Chacón. ¿Cuánto pagó de impuestos sobre la renta en los últimos 3 meses? 64.000 quetzales. ¿Corroboró usted la información del estado financiero presentado a la Superintendencia de Administración Tributaria y el que tenía en los registros contables? Sí, yo personalmente lo corroboré con el contador de mi empresa. ¿Ha defraudado usted en alguna otra ocasión a la Superintendencia de Administración Tributaria? No. Solamente, honorable juzgador. Muy bien, otorgo la palabra al abogado querellante para que realice su interrogatorio. Gracias, honorable juzgado. Señor sindicado, ¿cuántos libros de control tiene en su empresa? Tengo los 4 estados financieros como lo indica el Código de Comercio. Muy bien. ¿Solo usted maneja las cuentas de su empresa o tiene algún asistente? No, tengo a un contador en la empresa que se encarga de eso con mi supervisión. Ok. ¿En qué fecha presenta usted el pago del impuesto sobre la renta de su empresa? Del 20 al 31 de cada 3 meses. ¿El estado financiero alguna vez lo ha revisado un delegado de la Superintendencia de Administración Tributaria? Sí. Con esto concluye mi interrogatorio, honorable juzgado. Muy bien, otorgo la palabra al abogado defensor para que realice su interrogatorio. Muchas gracias, honorable juzgadora. ¿Lo han detenido en alguna oportunidad por defraudación al Estado? No. ¿Alguna vez ha sido detenido por algún otro delito? No. ¿Ha pagado usted sus impuestos trimestralmente? Sí. ¿Cuántas personas laboran para su empresa? 50 personas. ¿Usted contribuye con alguna ayuda social o alguna con otra institución? Sí, al asilo de ancianos Cabecita de Algodón. Muchas gracias. Con esto concluyo mi interrogatorio, honorable juzgador. Bueno, luego de haber escuchado con atención el interrogatorio de los sujetos, procedo a darle la palabra al fiscal del Ministerio Público para que argumente la posibilidad o no de ligar a proceso al sindicado Julián Eduardo Carías Chacón. Honorable juzgador, el Ministerio Público, al hacer un análisis de la investigación y declaración del sindicado, tomando en cuenta que, como un hecho del derecho fundamental, el sindicado no puede declarar contra sí mismo ni declararse culpable de algún delito, según lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 15. Está establecido con los medios que hay indicios racionales y suficientes para creer que el sindicado pudo haber participado en la comisión del ilícito penal de defraudación tributaria, según lo establece el artículo 358A del Código Penal. Dado esto, según nuestras investigaciones realizadas, podemos ver el estado financiero de fecha 21 de marzo del año 2018 y lo comparamos con el de la auditoría externa realizada por la Superintendencia de Administración Tributaria de fecha 5 de abril del año 2018. Y de esta manera nos damos cuenta de que hay una diferencia de 500.000 quetzales que no declaró a la Superintendencia de Administración Tributaria, patrimonio del Estado de Guatemala, un impuesto de 94.000 quetzales que el sindicado no pagó al fisco. De esta manera solicito que se emita auto de procesamiento por el delito de defraudación tributaria, tal como lo establece el artículo 358A del Código Penal y 320 del Código Procesal Penal. Recordando que hay medios de prueba que sustentan mi petición, como lo son las fotocopias de ambos estados financieros, el informe emitido por el auditor, el licenciado Jorge Antonio Barrera Díaz, delegado de la Superintendencia de Administración Tributaria, estados de cuenta del Banco Crédito Hipotecario Nacional, número 3.686.023.816, al nombre de Julián Eduardo Carías Chacón, y el libro contable en donde tienen anotados el rubro de gastos varios, sin poseer las facturas de dichos gastos. Gracias, honorable juzgador.
Procedo a darle la palabra al abogado defensor para que proceda a argumentar la defensa a favor del sindicado. Honorable juzgador, como es de conocimiento de todos, que mi patrocinado goza del principio de inocencia, tal como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 14. Asimismo, honorable juzgador, creo que el Ministerio Público exageró con la imputación que hizo contra mi patrocinado, ya que está aduciendo que mi patrocinado defraudó al Estado de Guatemala por la cantidad de 500,000 quetzales, lo cual no es creíble. Además, el señor Julián Eduardo Carías ha dado trabajo a más de 50 personas, ha contribuido con la economía nacional y no solo eso, sino que ha hecho donaciones a asilos de ancianos cabecitas de algodón, por lo que tiene a la vista los recibos de caja de las respectivas donaciones. Por lo que considero, honorable juzgador, que efectivamente mi patrocinado no ha incumplido con el pago de impuestos, ni ha incurrido en ningún tipo penal, como hace creer el Ministerio Público, por lo que solicito que se dicte falta de mérito con base en el artículo 272 del Código Procesal Penal. Muy bien. En base a la imputación, declaración y argumentación de los sujetos procesales, este juzgado resuelve ligar a proceso penal al señor Julián Eduardo Carías Chacón, de 40 años de edad, quien se identifica con el Código Único de Identificación 3079-89-23-0203, ya que presume que el sindicado pudiera ser responsable del delito de defraudación tributaria, regulado en el artículo 358A del Código Procesal Penal. En base a la imputación realizada por el fiscal del Ministerio Público, este juzgado considera que hay suficientes medios para comprobar la comisión de un hecho delictivo y la posible participación del sindicado. Los medios de prueba representados a este juzgado, los cuales tuve a la vista, son los siguientes: fotocopias de ambos estados financieros, el informe emitido por el contador público y auditor, el licenciado Jorge Antonio Barrera Díaz, delegado por la Superintendencia de Administración Tributaria, estados de cuenta del Banco Crédito Hipotecario Nacional al número 3.686.023.816 a nombre de Julián Eduardo Carías Chacón, y el libro contable en donde tienen anotado el rubro gastos varios sin poseer las facturas de dichos gastos. Por lo tanto, este juzgado resuelve decretando el auto de procesamiento al señor Julián Eduardo Carías Chacón en base al artículo 320 y 321 y 11 del Código Procesal Penal por el delito de defraudación tributaria, establecido en el artículo 358A del Código Procesal Penal. Se le otorga la palabra al Ministerio Público para realizar la petición de una medida de coerción al sindicato. Gracias, honorable juzgador. Considerando el delito por el cual se liga a proceso al sindicado, en base a lo que establece el artículo 264 del séptimo párrafo del Código Procesal Penal, que establece lo siguiente: en procesos instruidos por los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera y contrabando aduanero, no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas a las que se refiere este artículo, excepto la de prestación de caución económica, siempre y cuando la misma no sea inferior al 100% de los tributos retenidos o defraudados, así como los cargos, multas e intereses resarcitorios que a petición del juez determine la administración tributaria. En los procesos instruidos por los delitos, honorable juzgador, sería el séptimo párrafo. En este caso, el delito por el cual fue ligado a proceso el sindicado no debe gozar de medida sustitutiva. En tal virtud, el Ministerio Público considera que debe decretarse la prisión preventiva en contra del sindicado,
establecida en el artículo 259 del Código Procesal Penal, ya que existen impedimentos legales para otorgar medida sustitutiva. Solamente, honorable juzgador. Muy bien, otorgo la palabra al abogado de la defensa para realizar la solicitud de una medida de coerción en beneficio del sindicado. Muchas gracias, honorable juzgador. Efectivamente, tal como lo indicó el Ministerio Público, que el delito de defraudación tributaria no goza de medidas sustitutivas, pero también indica el artículo 264 en el séptimo párrafo del Código Procesal Penal, una excepción que al pagar el 100% sí puede gozar de medida sustitutiva, por lo que mi patrocinado ya ha realizado el pago en su totalidad, el cual acredito con el recibo de pago y solicito se le otorgue una medida sustitutiva basada en el artículo 264, segundo párrafo, numeral 1 y 3, que establece lo siguiente en el Código Procesal Penal. 1. El arresto domiciliario en su propio domicilio o residencia sin vigilancia alguna, o lo que usted, honorable juzgadora, proponga. 2. La obligación de presentarse periódicamente al Ministerio Público a firmar el libro. Muchas gracias, honorable juzgador. Muy bien, en base a la argumentación del abogado defensor, el artículo 264 establece que no goza de medida sustitutiva, pero no obstante el sindicado ya había pagado el 100% de lo defraudado. Como lo indica la excepción del mismo párrafo, se le otorgan medidas sustitutivas en base al artículo 264, numeral 1 y 3 del Código Procesal Penal, las cuales se mencionan a continuación. Número 1, el arresto domiciliario en su propio domicilio o residencia sin vigilancia alguna o con lo que usted, honorable juzgador, proponga. 2, la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público a firmar el libro. Se le otorga la palabra al Ministerio Público para establecer el plazo razonable para la investigación. Gracias, honorable juzgador. Tomando en consideración que el sindicado quedó con medida sustitutiva, creo que no se le está privando de su libertad. En tal virtud, se considera un plazo razonable de 4 meses de investigación en base al artículo 323 del Código Procesal Penal. Muchas gracias. Muy bien, se le otorga la palabra al abogado defensor para que pueda establecer el plazo razonable para la investigación. Considero, honorable juzgador, que los 4 meses es suficiente para que el Ministerio Público realice una investigación objetiva, ya que al ser más tiempo resulta tedioso para mi patrocinado. Muy bien. Considerando la argumentación del Ministerio Público y del abogado de la defensa, se otorga un plazo de 4 meses para que concluya su investigación, el Ministerio Público, por lo que se fija el día 19 de septiembre del año 2023 para que el Ministerio Público presente su acto conclusivo. Se fijará fecha para la audiencia de etapa intermedia el día 2 de octubre del año 2023 a las 11 de la mañana, en base al artículo 82, numeral sexto del Código Procesal Penal, habiendo concluido toda la etapa del proceso de la primera declaración. Enterados todos, se notifican los sujetos procesales de la decisión tomada en esta sala de audiencia, en base al artículo 169 del Código Procesal Penal. Se da por finalizada esta audiencia, siendo el día 16 de abril del año 2023 a las 8 horas con 25 minutos. Gracias.